Amables televidentes, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Recibo con mucho agrado a Natanael Concepción, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Natanael, conociendo las responsabilidades que tienes dentro de tu organización, pienso que es propicio el momento para a un mes y tantos días de las elecciones del 19 de mayo, pasar revista a en este momento qué está haciendo Fuerza del Pueblo cuando ya salimos de las municipales y salimos de la Semana Santa, que está significativa para los dominicanos. ¿Qué están haciendo ustedes? Y bienvenido. Bueno, gracias Gregorio, un placer estar contigo y con la audiencia que te sigue. Justamente al estar a un mes de las elecciones, pues el partido está inmerso en el proselitismo electoral. Sobre todo en este momento, a nivel nacional, se está trabajando con una jornada que ha desarrollado el partido internamente que tiene que ver con un proceso de fidelización e identificación de los electores y votantes del partido en la organización del operativo electoral. Eso es trabajo interno. Y hacia afuera, pues verán al presidente en las calles, en distintos formatos de comparecencia. Por ejemplo, el día de ayer se estrenó un spot, un mensaje comercial en el que él contrasta, ¿no?, su perspectiva de la situación actual con relación al planteamiento que hace el gobierno y al que hacer, a las promesas incumplidas del gobierno versus lo que él hizo y lo que hará. O sea, veremos un poco mensajes comunicacionales de él, comparecencias comunicacionales de él, trasladando su visión. El sermón de las 7 palabras fue claro de que en este momento los dominicanos vivimos un momento bastante complicado, hay una inflación que nos golpea, hay una inseguridad que nos golpea, el problema de Haití se ha salido, digamos, del marco. Es decir, hay una serie de amenazas y de dificultades que requieren de un piloto experto para un momento de turbulencia, y ese piloto experto es Leonel Fernández, que tiene una visión bastante clara de lo que hay que hacer. También él pondrá a circular la próxima semana su programa de gobierno. En ese programa de gobierno él tiene una gran cantidad de propuestas que serán presentadas al país de cómo transformar la República Dominicana, de cómo llevarla a la sociedad del conocimiento. Igualmente tendrá comparecencias en la Asociación de Industria y en varios grupos empresariales que le han invitado, además de encuentros ciudadanos que tendrá. Es decir, notaremos una agenda dinámica de un candidato presidencial y de un líder político, pues que está conectando con la gente y está llevando un mensaje de esperanza y de transformación. Tratándose del doctor Leonel Fernández, que ha tenido ya extensa experiencia por la cantidad de elecciones presidenciales en las que él ha participado como candidato, y tomando en consideración el posicionamiento electoral que tienen las agrupaciones políticas en este momento, con lo que mencionas de un spot que ha salido nuevo luego de Semana Santa y que vienen otras apariciones comunicacionales de Leonel Fernández, ¿piensas que podrá el equipo de campaña de Fernández eh, retrotraerse y traernos a los electores esas visualizaciones que en un momento llamaron mucho la atención 12, 18, 20 años atrás, y que uno pensaba, wow, este es un presidente innovador, porque verdaderamente las apariciones de audiovisuales no han sido tan fluidas hasta este momento? Podría ser que empiece, lo digo yo como espectador, lo menciono, a mirarse esa experiencia audiovisual de Fernández ya faltando días, semanas para las elecciones. Sí, pienso que evidentemente las campañas tienen tramos, como lo sabes, que eres también una persona muy experta en el manejo del tema, y ya esté la recta final de la campaña, por lo tanto hay piezas que van a salir acorde a este momento que entiendo crearán un impacto. Incluso esta última veo que ha sido bien recibida, porque es una pieza breve pero que sintetiza muy bien el contexto político actual, y creo que disfrutaremos de varios comerciales muy innovadores e interesantes, y además de un concepto sobre todo detrás de todo esto, que es cómo llevar a la República Dominicana a un estadio mayor de desarrollo, cómo devolver el acceso a los alimentos a precios razonables, cómo regresar a la seguridad ciudadana, cómo
regresar a una mejoría de los servicios públicos, que un pasaporte no te tome casi 2 meses poderlo renovar. Es decir, cómo lograr restablecer esa ruta de progreso, de desarrollo, de eficiencia en los servicios públicos, cómo lograr que la República Dominicana pueda salir de la situación en la que está. Creo que ese mensaje y la forma en que se va a entregar el mensaje va a ser bastante interesante. En el año pasado, 2023, cotidianamente voceros de Fuerza del Pueblo, el mismo expresidente Fernández, mencionaba que había una fecha límite, septiembre-agosto, para presentar al país que Fuerza del Pueblo tenía 2 millones de inscritos en su padrón. Se llegó a esa meta en una rueda de prensa que ustedes hicieron, un evento, se mostró, exacto, 2 millones 31.000, 70.000, algo así. Luego Fernández, recuerdo que mencionó que ya se contaba con 2.200.000. Mencionaste hace unos momentos que se está en un momento de fidelización del padrón de electores de Fuerza del Pueblo. 18 de febrero mostró que verdaderamente la fidelización de ese padrón es necesaria. ¿Qué pasa? Que no se mostró en febrero y sí puede mostrarse ahora una fidelización de 2.200.000 personas inscritas en el padrón del Partido Fuerza del Pueblo. Sí, es una muy buena pregunta porque la gente se dice, bueno, pero si tenían 2 millones, ¿por qué no sacaron 2 millones de votos? La respuesta es la siguiente. Primero, una elección municipal no es una elección presidencial. O sea, si tú notas, los 2 millones de afiliados están afiliados sobre todo porque son gente que simpatiza con el liderazgo del presidente Fernández, con su visión, y él no estaba en la boleta en febrero. En febrero habían líderes locales, muchos de los cuales concitaban un buen apoyo, otros los cuales estaban debutando y quizás no concitaban el mismo apoyo, en fin, otros estaban en circunstancias más adversas. La elección municipal tradicionalmente es una elección donde la gente es un poco más apática, donde no se moviliza la gente de la misma manera que se moviliza en una elección presidencial. Y la Fuerza del Pueblo es un partido que, sobre todo, por ser un partido joven y por ser constituido alrededor del liderazgo del presidente Fernández, tiene la característica de que el universo de sus afiliados se cohesiona en torno a él. Y pienso que que fuera primero una elección municipal y no una elección presidencial, el resultado hubiera sido muy distinto. Si primero hubiéramos tenido una elección presidencial, probablemente hubieras encontrado la diferencia de una gran afluencia de apoyo y de voto, y luego en la municipal una afluencia un poco menor, porque quien cohesiona es él. De hecho, hay gente que te dice, yo no voto por ese alcalde, pero voto por Leonel. O voto por Leonel, pero no te voto por el alcalde. Eso ocurre mucho porque el liderazgo nacional no siempre se traslada al local, a pesar del esfuerzo que él hizo, porque él recorrió todos los municipios del país tratando de justamente trasladarle parte de su apoyo a los candidatos, pero en política eso no se traslada de esa necesariamente automáticamente, ¿no? Sirve como un gesto simbólico, pero el traslado de simpatía no siempre se da. A veces la gente apoya a un líder político nacional, pero no apoya a un líder político local, hasta por razones personales, por razones muy diversas. Entonces, bueno, nosotros en nuestro plan de trabajo siempre hemos concebido la elaboración del padrón y un proceso de fidelización que siempre es necesario. Y justamente lo estamos agotando tal y como estaba previsto ese proceso, que era un proceso consecuente a lograr el padrón. Los ciclos electorales, aunque parezcan largos, terminan siendo cortos, porque terminamos de fidelizar el padrón, de una vez vino una elección, de elaborar el padrón vino una elección municipal y ahora vamos a una elección presidencial. Entonces, yo diría que veremos una movilización más amplia del electorado porque es una elección que concita una mayor movilización. El otro tema es que en febrero la abstención en los grandes núcleos de votación fue muy alta. Por ejemplo, en el distrito, en el Gran Santo Domingo, en Santiago el promedio fue de un 60% de abstención. Siendo ese el comportamiento general, ese comportamiento también lo tuvieron los votantes de la Fuerza del Pueblo, porque fue un comportamiento del electorado en general, que en los grandes centros masivos de votación no fueron a votar. En los distritos más pequeños hubo un poco más de votación. Y eso puso la elección en un umbral de movilización de maquinaria. Y siempre el gobierno en un umbral de movilización de maquinaria bajo, pues puede competir mejor. De hecho, un dato llamativo es que hasta ahora el actual gobierno, el PRM, no ha logrado en ninguna de las elecciones que ha participado que participe el 70% más del electorado, que eran las elecciones, que era el promedio
general. Digo, en las elecciones que ha ganado, no en las que ha participado. Por ejemplo, en el 20 no votó el 70%, votó mucho menos. Ahora en el 20, en ninguna de las dos elecciones del 20. Y ahora en el 24, pues por igual. Por lo tanto, la cuestión es, si en el 2024, ahora en mayo, en la elección presidencial y congresual, vota el 70%, que es el promedio de voto tradicional, para ganar en una primera vuelta se necesitan 3 millones y algo de votos. Esa cantidad de votos no lo tiene el gobierno, ni lo tenemos nosotros ahora mismo. Por lo tanto, habría una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, pues nosotros entendremos que ganaríamos. Natanael, segunda vuelta, mencionas. Ustedes, se puede decir en buen dominicano, están quizás enfocados o apostando o preparados para que haya una segunda vuelta. Cuando digo ustedes, Fuerza del Pueblo, Rescate RD. Ahora bien, el que ustedes estén pensando en esa dirección hace también, o independientemente de eso, vemos que el partido de gobierno está apostando a una primera vuelta. Entonces, con las facilidades normales, el momento que tiene el PRM ahora, que verdaderamente le ha ido bien, el ustedes apostar a una segunda vuelta fuerza y motiva más a que el gobierno, el partido de gobierno, apueste a una primera vuelta. Eso podría ser negativo para ustedes, que si el PRM está apostando a primera vuelta, entonces no habría segunda vuelta, si se logra. Porque cuando hay segunda vuelta, quien queda en primer lugar es muy difícil aquí en el país que logre pasar y ganar la segunda vuelta. Entonces, hacia lo que ustedes se empujan, está empujando también, pero en dirección contraria, el PRM. Bueno, mira, en el 96, que es el escenario de segunda vuelta que se ha dado aquí, el que quedó en segundo lugar fue el presidente Fernández. Y con un apoyo del Partido Reformista fue quien ganó las elecciones. Por lo tanto, el problema que tiene el gobierno, ¿por qué no apuesta a segunda vuelta? Porque no le darían los números. Con la unificación del voto opositor se hace una mayoría. ¿Por qué nosotros planteamos un escenario de segunda vuelta? Es muy sencillo. Porque el día de hoy lo que marca el presidente Fernández, lo que marca Abel, lo que marca Miguel y marcan otros candidatos pequeños de oposición, de partidos pequeños de oposición, te hace más de un 50%. Entonces, eso te dice que la oposición en su conjunto tiene los números para evitar una segunda vuelta. Lo que está tratando de hacer el gobierno es crear una percepción de que ya ganó las elecciones para que no se movilice el voto mayoritario de la población y con un umbral bajo ellos logren ganar. El problema que tiene el gobierno es que si participa el 70% del electorado, se le hace muy difícil ganar. A ellos y a nosotros en primera vuelta, porque no se puede engañar a la gente. Ni ellos ni nosotros tienen los votos para ganar con el 70% de la participación en una primera vuelta. Esa es la realidad. Ahora nosotros como oposición tenemos en conjunto los votos para evitar una primera vuelta. Ahora el gobierno quiere que el electorado de la oposición y el electorado mayoritario no acuda a votar. Y para eso tiene una campaña de percepción muy ingeniosa en la que continuamente te dice la elección está decidida, no venga a votar. El metamensaje es no te mueva a votar, que ya esa elección está decidida. Quédate tranquilo, no vayas, porque si la gente no sale a votar, tienen más posibilidad de quedarse, porque al bajar el umbral no necesitan los 3 millones de votos, necesitan la cantidad de votos que han estado moviendo. Para que tengas una idea, si tú ves el comportamiento electoral, tú que eres un analista, y comienzas a ver las estadísticas, te vas a encontrar con algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la elección del 12 y la elección del 20. Entre esas dos elecciones, la diferencia entre el candidato Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader, que resulta ganancioso en el voto, en el 20 son 24,000 y pico de votos. En los votos años, que obtuvo uno y que obtuvo otro. Así es, con la diferencia que pasaron 8 años y el padrón creció bastante. Es decir, y luego si tú te pones a ver lo que sacó el PRM en las dos elecciones del 2020 y lo que acaba de sacar en la del 24, el crecimiento que te da los votos del PRM es de casi 400,000 votos. No es un crecimiento significativo para lograr una proyección de que va a tener los 3 millones en mayo del 24. Ahora, ¿qué ha ayudado al PRM en los 3 triunfos que ha tenido? En los 2 del 20 y en el del 24. Una abstención, que no ha participado el 70% de la población. ¿Por qué? Porque todavía el PRM es un proyecto que va en proceso de consolidación como un proyecto de poder. Entonces,
Cuando el PLD se consolidó, te ganaba todas las elecciones con el 70% de la participación o más, o con un porcentaje alto de participación, porque había construido el presidente Fernández en su gobierno, en los gobiernos también del presidente Medina, con el legado de lo que habían hecho, construyeron una mayoría social. Sin embargo, cuando tú ves el gobierno 96-2000, ese gobierno en el 2000 no tenía una mayoría consolidada. El PRM está en un tránsito similar. Tiene sus primeros 4 años de gobierno, está en proceso de consolidar una masa electoral, una masa, digamos, mayoritaria electoralmente, pero no la ha consolidado. Como no la ha consolidado, no tiene garantía de un triunfo en primera vuelta si hay una participación normal del elector. Podría ganar si hay una participación menor del elector. Y aquí la batalla es que la gente entienda la importancia del voto y acuda a votar. Y si la gente acude a votar normalmente, hay una segunda vuelta. Sin embargo, se entiende muy claro. Ahora bien, te menciono la otra parte. Las encuestas escuchadas hasta este momento hablan de una preferencia, sobre todo en este periodo desde que inició el año, muy alta, a favor de Luis Abinader. Y en esas referencias de encuestas, la abstención luce que va a ser mucho menor. Sin embargo, está muy alto ahí el deseo de votar por Luis Abinader. Entonces, la situación les favorece. ¿O qué yo debo escuchar si yo no voté ahora en las municipales y no sé si voy a votar en las del 19 de mayo? ¿Qué yo debo escuchar de parte de ustedes para enamorarme e ir a votar y votar por ustedes? Sí, aquí hay dos partes, si me permite. Sí, hay dos partes. Dártela en dos partes. Una primera parte es los datos de la encuesta y la otra es por qué votar. Exacto. Vamos primero al dato de la encuesta. En lo que tiene que ver con el dato de la encuesta, ha sido parte de una campaña de percepción. Y quizá se puede entender más claramente cuando tú ves la última Gallup. Cuando tú te estudias la última Gallup, ocurre un dato impresionante. La misma Gallup te dice que el 65.5% de sus encuestados eran gente que había votado por el PRM en la municipal. El 65.5%. Y que el 9.8% eran gente que había votado por la Fuerza del Pueblo y alrededor de un 14.7%, si no recuerdo mal, había votado por el PLD. Yeah. Y en esa encuesta el presidente Abinader sacó un 64%. Por lo tanto, la encuestadora cometió un error porque le quitó 1.5%. Porque si el 65.5% eran PRMistas, o sea, eran gente que había votado por el PRM, pues claramente la encuesta mostró un retroceso de 1.5%. Con eso te quiero decir que una encuesta así no puede tener un rigor científico. O sea, no es fiable, es lo que dices. Bueno, si yo entrevisto un 65% de la gente de la Fuerza del Pueblo, no creo que he hecho una encuesta equilibrada. ¿O tú lo creerías que es equilibrada? Ya, si yo te traigo ¿cómo surge? Dentro de la aleatoriedad no puede surgir que pero sea... Es una pregunta para el encuestador, porque esas son preguntas controles. Todo lo que hemos manejado en encuestas sabemos que cuando esa variable te sale, tú tienes que repetir esa encuesta. Porque la variable control te dice que esa encuesta no es fiable. Porque si tú el 65% de tus entrevistados son de una tendencia política, abiertamente, no te digo que simpatizaran, no es que votaron. O sea, entonces, cumpliendo los rigores que se deben hacer para una encuesta, no surge... ¿Tú sabes por qué está esa pregunta en las encuestas? Es una pregunta de control. Esa pregunta de por quién usted votó es para el encuestador calibrar la encuesta. Porque la encuesta es un método científico porque tiene una aleatoriedad, tiene una muestra estratificada y representativa, y como es intención política, tú fuiste al azar a ver la intención política. Esa pregunta es un sensor. Es un sensor de alerta. Pero ese sensor se lo pasaron en rojo a toda velocidad. Porque una encuesta que cuide el rigor, lo primero que diría, no, repíteme esa encuesta porque este dato anula el resultado de la encuesta. Tú no puedes traer una encuesta donde la misma gente te diga que el 65% de la gente que casualmente tú te encontraste, casualmente habían sido gente que había votado por el PRM. Le pusiste comillas, claro, casualmente. Porque es casual, es una casualidad muy llamativa. Que el 65% de todo el que tú te encuentres aleatoriamente sea el que haya votado por una preferencia política determinada. Hay que ver dónde tú descendiste a encuestar. Entonces, bueno, con eso te quiero decir que si tú quieres conocer la realidad, yo invito a ti, a los que me escuchan, a lo siguiente. Vaya a un supermercado y haga su pequeña encuesta. En el trabajo haga su pequeña encuesta. En la gasolinera haga su pequeña encuesta. Y usted va a encontrar que la gente lo que está padeciendo son los ribetes de una crisis,
tú vas a encontrar que el dueño de un colmado, de un supermercado, te va a decir que vendió menos, que el empleado te va a decir que el salario no le da para llegar al mes, que el ciudadano te va a decir que está afectado por la inseguridad. La gente no se siente en un ánimo de apoyar una reelección porque está golpeada por problemas. Esa es la realidad que tú te vas a encontrar. Entonces, esa realidad choca con lo que las encuestas te están haciendo creer. Pero todo eso es una campaña de percepción para tratar de llevarte a un escenario, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Ahora, cada quien puede ocultar la realidad a su alrededor. Yo invito a los que me escuchan que oculten a su alrededor, que investiguen a su alrededor qué piensa la gente, si la gente está en apoyar o no el gobierno en 4 años más, y van a descubrir lo que es realidad y lo que es percepción. Y como a mi otra pregunta, ¿cómo yo no me llevo de esa percepción? Porque la percepción muchas veces arropa, es lo que está de moda, y voto por ustedes, que suena en mis oídos para yo Bueno, hacerlo así. la primera pregunta es, ¿qué quieres reelegir? ¿Qué quieres reelegir? ¿Quieres reelegir el alto precio, la inseguridad? ¿Quieres reelegir el statu quo o quieres que las cosas, que haya una transformación, que venga un tiempo de mayor progreso, de mayor bienestar, de mayor desarrollo para tu familia? Alguien visionario que te va a llevar a la República Dominicana con la inteligencia artificial, que va a apoyar el desarrollo de la agricultura, que va a transformar la educación, que tiene una visión clara de la educación, que va a rescatar la salud, que va a manejar mejor la crisis haitiana. Un piloto experimentado para un momento de turbulencia. Ese es el contraste que hay aquí. Bien. Natanael, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos. En breve, con Natanael Concepción, volvemos, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo.